¿Están todos incorporados? Sí, profe. A ver, Julio, compartiendo pantalla, bien. Entonces, haciendo uso del conocimiento que ya tiene transformadores, en el cual hay un primario y un secundario, acá consideramos que el primario es nuestro estator, ¿no es cierto? Y el secundario es nuestro rotor, pero además tenemos nosotros una potencia activa que la sacamos del eje. Y esa potencia activa la representamos con una resistencia. Saben que R por I cuadrado es potencia activa de la máquina. Entonces, ese valor de resistencia que le agregamos a nuestro rotor, a la parte rotórica, me va a representar la carga que estamos poniendo en el motor. Y esa la asociamos con la resistencia propia del bobinado de la jaula de ardilla. Entonces, se llega a un nivel de ecuaciones, en el cual tenemos una corriente I1, que es lo que me va a conseguir la máquina, R1 la representación de la resistencia del bobinado primario. Quiero aclarar que este diagrama fasorial es por fase. Serían 3 circuitos iguales, conectados en estrella en triángulo, de acuerdo a la conexión que nosotros hacemos. Pero para un mejor entendimiento, vamos a considerar, como es simétrico y equilibrado, una sola fase, la vamos a considerar, digamos, una sola fase de nuestro motor. Entonces, R1 representa la resistencia de nuestro bobinado estatórico, R2 la resistencia del bobinado rotórico, más el valor de la resistencia representativa de la carga, que va a estar afectada por el valor del resbalamiento. Después vamos a tener las reactancias de dispersión estatórica, la reactancia magnetizante estatórica, ¿no es cierto? Caída de tensión en las reactancias magnetizantes, en las fuerzas electromotrices iguales y opuestas que se producen para compensación de esas reactancias, ¿no es cierto? Tenemos E sub 1 igual a E sub 2', igual que el caso del transformador. Entonces, lo único que nosotros tenemos es una ecuación de equilibrio de tensiones, que la tensión que yo alimento en nuestro motor es para compensar la fuerza electromotriz de nuestro bobinado inductor, más sus caídas propias, y 1 por R1 más JX1, XL1, ¿no es cierto? Y en el caso del secundario, ¿no es cierto?, como está en corto, es como la frecuencia, digamos, va a ingerir sobre los valores de la reactancia, porque es distinta a la frecuencia del lado rotórico, estatórico, ¿no es cierto? Tenemos que afectarlo por el resbalamiento. Es un porcentaje de la otra frecuencia. S por E'2 menos I2 por R2 más JXS, eso me da como ecuación, ¿no es cierto?, el valor de la tensión de alimentación al lado primario y la fuerza electromotriz que se produce, digamos, en el bobinado rotórico. Entonces, nosotros hemos hecho ya un símil a lo que conocíamos en transformadores, teniendo en cuenta lo que le digo, es decir, que en el lado del rotor tenemos una reactancia X' L2 y una resistencia R'2 sobre S. ¿Sí? El lado primario y lo que ocurre el lado secundario. Acuérdense siempre que ese R2 no es la resistencia sola de nuestra jaula de ardilla, es la resistencia más el valor de la resistencia de carga, yo lo llamo de carga, que sería la resistencia que me representa la potencia entregada en el eje. Y lógicamente, como va a depender de la velocidad que tiene, que no es la velocidad sincrónica, está afectada siempre por el resbalamiento que tenga. El resbalamiento saben que varía entre 0 y 1, ¿no es cierto? Es decir, 1 es cuando la máquina, digamos, está detenida, y 0 cuando la máquina está totalmente en vacío a la velocidad sincrónica. ¿Bien? Entonces ya tenemos
el conocimiento o un circuito en el cual me permite estudiar el motor en distintos estados de carga. Como es lógico, ustedes se acuerdan que en transformadores nosotros hemos determinado mediante ensayos sencillos de vacío y cortocircuito los parámetros del circuito equivalente. Acá es exactamente lo mismo. Sí, nosotros en vacío, ¿no es cierto?, podemos obtener unas características y aplicando, midiendo tensión, corriente y potencia, obtenemos los parámetros de nuestro circuito equivalente, que eso es parte de una práctica, ensayos indirectos de nuestro motor. Y en el caso del transformador, se acuerda que lo poníamos en corto, en secundario en cortocircuito, y aplicábamos una tensión reducida. El cortocircuito en este caso es bloquear el eje, ¿no es cierto? Quiere decir que el resbalamiento es 1, pero no le puedo poner la tensión nominal a nuestro estator, porque lo quemaríamos. Entonces se hace lo mismo que el transformador. Detenemos el eje, quiere decir que el motor no gira, y le ponemos una tensión reducida. Ahí volvemos a hacer medición de tensión, corriente y potencia, ¿no es cierto? Y podemos determinar los parámetros totales de nuestro circuito equivalente. Eso es, a grosso modo, cómo determinamos nuestro circuito equivalente por fase de la máquina. Y profe, ¿esa tensión reducida de qué depende? Porque en el transformador era hasta que aparezca en el secundario y en el primario la tensión nominal, la corriente nominal, perdón. Bueno, acá exactamente lo mismo. Si yo le aplico una tensión reducida, en la cual le voy a hacer circular por la I1 que va a tomar la máquina, estamos hablando de parámetros eléctricos, ¿no es cierto?, cuando circule la corriente nominal, que va a estar figurando en la placa del motor. Entonces yo le voy a aplicar una tensión, ¿no es cierto?, con un variac, ¿no es cierto?, trifásico, en los cuales al medir la corriente, voy a ver que la corriente, yo haciendo a cualquier máquina, le aplico un valor de tensión que circule la corriente nominal, la máquina puede estar detenida o puede estar funcionando, es decir, mientras esté a corriente nominal, el bobinado está diseñado para soportar esa corriente. ¿Está bien? Ahí Julio está indicando cómo lo conectamos, pero a través de un sistema, un variac trifásico, ¿para qué? Para poder poner esa tensión reducida. Y bloqueamos el eje, si no le permitimos que gire. Quiere decir que sería la máquina en el instante que la máquina está iniciando su funcionamiento, pero bloqueado. Entonces, como está bloqueado, la corriente es nominal, podemos despreciar el brazo de excitación. Lo mismo que transformadores. Cuando ya lo vean en el ensayo, no me quiero detener eso, porque si ya vieron bien transformadores, y creo que les dije que aprendiendo transformadores, tienen un 50, un 60% del aprendizaje de motores. ¿Bien? Ahí está bloqueado con un brazo, no le permito girar, entonces la máquina está en corto. ¿Sí? La velocidad del rotor es 0. Entonces tenemos la mayor transferencia, si la misma frecuencia, digamos, que el campo rotante de las corrientes que tenemos. Entonces nuestra máquina está trabajando en corto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Lo único que queda, digamos, respecto al transformador, es que los parámetros de nuestro rotor, como la frecuencia no es la misma, como en el caso del transformador trabajan los dos a la misma frecuencia, no hay digamos, una diferencia entre las reactancias, porque está influenciado por la misma frecuencia del flujo. En este caso, la máquina tiene esa particularidad, que tiene un parámetro que es variable, entre 0 y 1. Entonces van a estar afectados por esos valores. El caso de nuestro diagrama fasorial, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos un campo magnético creado por una corriente magnetizante, una corriente histeresis y Foucault, ¿no es cierto?, y me va a dar la corriente de vacío, cuando la máquina está funcionando en vacío. Entonces, en el caso de
las flechas esas que tenemos, la fuerza electromotriz inducida E sub 1 y U sub 1 provocada por la tensión aplicada, más el triángulo de calidez en el lado primario, eso ya lo saben de transformadores. Ahora, cuando la máquina deja de estar en vacío, sino que le estoy sacando potencia, me va a consumir una corriente a través de nuestro rotor. ¿Y esa corriente cómo se va a reflejar? Al lado primario, a través de este valor, ¿no es cierto?, que está influenciado por el resbalamiento hacia el lado primario. Entonces tengo que sumar la corriente I sub 0, ¿no es cierto?, con la menos I sub 2, para ver qué corriente me va a tomar I sub 1 respecto al vacío que teníamos anterior. Es decir, I sub 0 era el vacío anterior. Profe, trabajando en vacío, ¿cómo? trabajando en vacío y sin ninguna carga en el eje. Es I sub 0. Si no tenés carga en el eje, lo único es para crear su campo magnético y producir ese funcionamiento cerca de la velocidad. Es decir, no lo estoy usando como motor. Funciona, pero no saco potencia en el eje. Entonces, mi primer corriente es la I submagnetizante más I sub histéresis Foucault, y me da I sub 0. Eso sería el primer estado, en vacío. Como el caso del transformador. Ahora, en el cuarto cuadrante me va a aparecer I sub 2 debido a la corriente que va a tener que entregar a la carga, más la corriente, ¿no es cierto?, debido a su resistencia y reactancia del bobinado rotórico. Entonces, ese valor de corriente I sub 2 se va a reflejar, lo va a tomar, lógicamente, eléctricamente, del lado primario, que es el estator, y lo tengo que trasladar al segundo cuadrante. Me da menos I sub 2. Entonces, I sub 0 menos I sub 2 me va a dar I sub 1, que es la corriente total que va a tomar la máquina. Es decir, el mismo efecto que hacen transformadores, nada más que tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el valor del resbalamiento más la potencia que entrega en el eje. ¿Está bien? Sí, profe. Lógicamente, eso es para un estado de carga, ¿cierto? Es decir, la máquina funcionó desde vacío a un estado de carga que tiene un ángulo I sub 2 tipo inductivo y Φ sub 2. Pero como yo al motor lo puedo someter a distintas extracciones de carga en su eje, lógicamente esa corriente va a ser variable, que va a variar desde vacío a cortocircuito. Es decir, yo le puedo sacar toda la potencia en el eje y detenerlo. Entonces, esa corriente que me va a tomar es la corriente de cortocircuito. Esa corriente es elevada. Entonces, nuestro diagrama fasorial, que acá es para un instante y una I sub 2, en definitiva es el lugar geométrico de varias corrientes. Es decir, ese diagrama fasorial que tenemos acá nosotros puede ir variando en función de la carga que le voy sacando en el eje. Si me va variando la carga, me va variando ese ángulo. Y de ahí hay unos autores, un tal Heiland, ¿no es cierto?, que desarrolló un método para poder estudiar los distintos estados de carga de nuestro motor, que varía desde vacío a cortocircuito. Pasamos a la otra filmina, Julio. Bien. Bueno, acá es lo que hoy hablábamos, que alguien me preguntó, en vacío. Este es el diagrama fasorial cuando está totalmente vacío, consume I sub 0. Fíjense cómo son las tensiones, ¿no es cierto?, la fuerza electromotriz 1, y del lado de secundario, o la parte rotórica, no existe nada. Entonces, ese es mi diagrama cuando está en sincronismo, es decir, sería un extremo ideal cuando la máquina está sin entregar potencia en el eje. No apareció I sub 2 de ningún valor. Entonces, lo más básico, el motor funcionando en sincronismo, que no sacamos potencia en el eje, eso es su diagrama fasorial. Vemos la otra filmina. Lo del sincronismo sería como una simplificación, ¿no? Porque siempre va a tener... Sería un extremo irreal, no puede trabajar en sincronismo. ¿Sí? Siempre va a entregar cierta potencia para compensar sus propias pérdidas
y ventilación, ¿no es cierto? Pero idealizándolo, que sea una máquina ideal, ¿no es cierto?, va a trabajar a la velocidad de sincronismo. ¿Se entiende? Es muy próximo a la velocidad, sería el extremo de funcionamiento del rotor libre que tuviera la máquina. Fíjense que no tenemos, y sub 2 no figura, que si no está entregando ninguna potencia en el eje. ¿Bien? Bien. Pero, profe, Sería igual ¿y sub 2 Sí. no tiene que circular igual para que gire el motor? No, porque es el estado ideal, está como enganchado en el campo rotante, pero sin consumir. Es decir, por eso es un extremo, es muy poca la corriente, digamos. Ah, claro. Sí. Ya, ahí Podrían, entendí. una forma de verlo, porque es un caso totalmente irreal, porque como vos decís, no hay forma de que se sustente el movimiento del rotor sin que haya energía de alguna manera puesta en juego para que el rotor gire. Es para estudiar este caso, imagínense que ustedes de alguna manera están moviendo el rotor a la velocidad de sincronismo. Entonces, ¿qué pasa? La energía que necesita ese rotor para moverse, se la estoy dando yo en el eje. ¿Me siguen? Imagínense que yo le pongo una manija digamos, al eje del motor y que yo logro llegar a la misma velocidad del campo rotante. Ni un milímetro de velocidad más, ni un milímetro de velocidad menos, ni un hertz o milihertz de frecuencia más ni menos, que logro que esté igual. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, estoy en este estado que estoy yo. Estoy en un estado flotante. ¿Por qué? Porque el rotor gira, pero no se induce ninguna tensión. ¿Por qué? Porque está girando la misma velocidad que el campo rotante, con lo cual no hay una diferencia de frecuencia. Si no hay una diferencia de frecuencia, no hay forma de que se induzca ninguna tensión. Si no se induce ninguna tensión, es como que eso está girando ahí adentro, pero que no provoca ninguna reacción con el campo rotante. ¿Se entiende? De hecho, si hace eso, para estudiarlo, una forma es ponerle un motor que gira a la misma velocidad que el campo rotante y lograr que, que los parámetros sean estos que están acá. ¿Sí? Pero tal vez Eduardo no se lo haya dicho porque no los quiere confundir, pero yo... Sí, por ejemplo, nosotros, que lo van a ver el año que viene, esta máquina, como toda máquina, saben que es reversible, yo le acoplo otro motor, ¿no es cierto? Entonces le entrego potencia en el eje y compenso esa pequeña potencia que tiene que entregar para funcionar, ¿no es cierto? Se la compenso y lo llevo a un estado flotante. Si la máquina va a entrar como si fuera un generador, pero lo mantengo en estado flotante. La otra forma de verlo es, supongan que ustedes, esta máquina no es nueva, sino que está muy bien lubricada, pero los rodamientos son excelentes, todo lo que quieran, y tiene un cierto campo magnético que se le creó en el núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a enganchar con el campo rotante que ustedes tienen a la velocidad sincrónica. Entonces, ahí va a funcionar sin consumir, pero se va a enganchar de una forma magnética, nada que ver con el principio de funcionamiento. Y de ahí sale un poco la idea de lo que va a ser la próxima máquina que vamos a ver, que es el motor sincrónico. Si nosotros tenemos un campo rotante en el rotor que se engancha al campo rotante del estator, la máquina va a funcionar asincrónica, sin una velocidad constante, independientemente de la carga. Entonces, no los quería llevar tanto para no empezar a confundirlos, pero imagínense que es ese estado que es muy próximo a sincronismo, pues la máquina está funcionando. Claro, en ese caso podríamos decir es que como que son dos sistemas coexistiendo, un rotor girando y un campo rotante girando a la misma velocidad. Como la energía para que gire el rotor se la estoy dando por otro lado, y los dos giran a la misma velocidad, no hay interacción de un campo con el otro. Bien, entonces es esto que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, a mí lo que me hacía ruido es que, como habían dicho que esa, por ejemplo, esa R2 significaba como la carga que vos le pones en el eje,
Cuando vos lo trabás el eje, yo pensaba como que esa R2 tendía infinito. Y entonces, ¿Sí? pero si tiene infinito, no es tan corto, no está en vacío el segundo. O sea, cuando vos trabás el eje, está en vacío. No, no está en vacío, está en corto. Pero si esa R2 tiene infinito, no está en vacío eso. Esa R2 está, perdón, cuando el eje está frenado, Claro, cuando está como cuando trabado. está frenado, no tiende a infinito R2. ¿A cuánto tiende ese? A cero. Ese A a 1. 1 tiende. Ah, perdón, a 1. Entonces queda R2 solamente. Ah, claro. Sí, está bien. ¿Está bien? Bien, bien, no dije nada entonces. Eh, por eso. Bien, ¿Sí? bien, bien, perfecto. Ahí entendí. ¿Está? Bien. Lo que pasa es que este caso no es el rotor bloqueado. Al contrario, sería el otro caso. Este es libre, totalmente El libre. rotor totalmente No libre, saco potencia en el eje. a la misma girando la misma, por un mecanismo externo gira a la misma velocidad que el campo rotante. No está bloqueado. Por eso dice motor trifásico en sincronismo. Es decir, es a la velocidad de nuestro campo rotante. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió. En ese caso sí, ese vale 0. Perfecto, gracias, profe. ¿No, Eduardo? ¿Sí? Bien. Entonces no hay circulación de corriente. Bueno, acá lo que está haciendo ahora es qué ocurre con las potencias, ¿no es cierto? Sí, acá se ve un poquito más claro la potencia en el eje. ¿Sí? Las balanzas de potencia sabemos que la potencia eléctrica E'2 por I'2 es igual a lo que ocurre la caída en la resistencia R2' sobre S y cuadrado R2S más I cuadrado X L2, ¿no es cierto? En el cual cada uno de los términos está especificado acá. La potencia aparente total que ingresa al rotor por el entrehierro mediante el campo rotante, ¿no es cierto? Entonces, lo que transfiere el estator al rotor a través del entrehierro es E2 por I2, ¿no es cierto? Y tiene dos términos, potencia activa total del campo rotante, que ingresa al rotor por el entrehierro, más la potencia reactiva, ¿sí? Potencia activa más potencia reactiva, es la potencia total que va a ingresar al motor. Entonces, la que ingresa al rotor en el entrehierro siendo debida a los flujos dispersos del rotor. Entonces, la potencia del campo rotante, ¿no es cierto?, va a ser directamente I cuadrado, esa resistencia ficticia, porque la otra es potencia reactiva. Entonces la potencia activa que nosotros tenemos es el valor de la corriente que va a circular en nuestra jaula de ardilla, o rotor bobinado, perdón, en nuestro rotor, por el valor de la resistencia R'2 sobre S, que es lo que dijimos. Si nosotros entramos a variar S entre 0 y 1, me va a dar los dos extremos de potencia que podemos obtener en el eje. Y si se llega a una ecuación en la cual el resbalamiento lo saca en función de las pérdidas en el cobre de nuestra jaula sobre la potencia del campo rotante. ¿Está bien? Y cuadrado R2 es las pérdidas en el cobre rotórico sobre la potencia del campo rotante. Pasamos a la otra filmina. Acá lo que tenemos es exactamente lo mismo, nada más que discriminó la resistencia mecánica desarrollada, la saca en función de las pérdidas en el cobre, y entonces me queda que en definitiva la potencia del campo rotante, que es
la corriente del secundario por R'2 sobre S, que es la que entra al rotor. El rotor sacamos las pérdidas en el cobre, sacamos las de ventilación y fricción, y como definitivo nos queda la potencia en el eje. Es decir, es en definitiva una potencia mecánica desarrollada en el estator a través de nuestro entrehierro, es la que va a entrar al rotor. El rotor, ¿qué otras pérdidas activas tiene? Las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? Entonces le descontamos ese, pero además tenemos la de fricción y ventilación, y como resultado me queda la potencia en el eje. Es un balance de potencias muy sencillo, que en definitiva no hay la potencia mecánica desarrollada menos las pérdidas de fricción y ventilación, es lo que me queda en el eje, está esquematizado ahí. Lo que nosotros vemos es que nuestra potencia desarrollada de alguna forma, la potencia mecánica total desarrollada, la que se transfiere del estator al rotor, es el I cuadrado por R'2, R por I cuadrado, sobre el resbalamiento. A ver, la otra filmina, ¿qué más ocurre? Bueno, y una vez que tenemos la potencia del campo rotante, en definitiva nosotros le estamos sacando siempre, la potencia le estamos sacando de un campo giratorio que me creó el estator, ¿cierto? Si lo divido por la velocidad, ¿no es cierto?, voy a tener el par. Entonces, ¿sí? Bueno, ahora lo apago. Entonces, se llega a una ecuación, que hoy se las nombré, en la cual, teniendo el par y la potencia del campo rotante, ¿no es cierto?, llegamos a que el par es 3 veces la potencia dividido la velocidad, la de velocidad sincrónica por el resbalamiento, porque es lo que tengo en el eje, y eso me va a dar una ecuación en la cual está en función del cuadrado de la tensión. Esto es muy importante saber, que es lo que me preguntaron hoy, qué pasaba si un motor del 220 lo conectaba a 110, fíjense qué es lo que me varía el par. Si yo estoy bajando la tensión al 50%, entonces esa relación me está influenciando en el valor del par. Y lógicamente la característica de esa ecuación en función del resbalamiento es la curva esta que tenemos nosotros acá, de característica mecánica. Eso se los da el fabricante o lo podemos nosotros obtener mediante ensayo. Pero en definitiva me está dando una curva en el cual tenemos el par en función del resbalamiento. Porque el valor de R1, R2' sobre S, está, y R2', perdón, R'2, R'2 y R1 son parámetros que nosotros tenemos de nuestro motor. Si nosotros hacemos cupla en función del resbalamiento, me da una curva como la que tenemos y se llama característica mecánica de la máquina. Entonces, cuando el resbalamiento, si nos vemos en la gráfica, vamos a ver, digamos, nos vamos a parar en deslizamiento en función del par, exacto, anulando esa parte, vemos la anterior, estamos acostumbrados a verla distinta nosotros. En este caso, la máquina es la curva completa, tanto como generador como motor. Entonces vamos a ver como motor, en el cual el resbalamiento varía entre 0 y 1. 1 es cuando la máquina, en este extremo, exacto, en ese punto 1, nuestra máquina está detenida, resbalamiento 1. ¿Qué valor de par tiene? El par de arranque, desarrollado por sus características mecánicas constructivas. A medida que la máquina entra en funcionamiento, se va desplazando
hacia deslizamiento igual 0, que sería sincronismo, va creciendo hasta un valor máximo de par que entrega. Y en ese punto empieza a decaer, ¿no es cierto?, hasta que llega al punto 0, donde está indicando Julio con el lápiz, ¿no es cierto? En ese punto estaría en sincronismo. Si está en sincronismo, no entrega potencia en el eje. Entonces, la curva característica de esta máquina es esa loma que tiene ahí, de resbalamiento 1 hasta resbalamiento 0. Hay otras curvas, en vez de poner el resbalamiento, pone velocidad. Exacto. Es decir, ahí lo que hizo es un giro de concepto, ¿no es cierto?, donde pone el 1 en el momento de origen, resbalamiento 1 a resbalamiento 0, que es sincronismo. Entonces, si nosotros vemos que en el momento de arranque el par es el par de arranque, empieza a aumentar de velocidad y empieza a desarrollar, va aumentando el par hasta un valor máximo. Después que llegó al valor máximo, ¿dónde se va a estabilizar la máquina? Y si no tiene carga que entregar en el eje, va a llegar en el cual el resbalamiento es igual a 0. O se va a detener cuando encuentre una cupla resistente. Ahí, Julio, está la curva de un mecanismo que va a tener esa forma de desarrollo. Entonces, cuando se iguala la cupla motora con la cupla resistente, ese es el punto de trabajo. A ver si no está... Exacto, la roja esa que dibujó Julio sería un par resistente de un mecanismo. El motor va a funcionar hasta que encuentre y se iguala el par resistente con el par motor. A ver la otra filmina, si tiene un caso, no me acuerdo de si Macri puso. Profe, igual tengo una consulta. ¿Qué es ese TB, SCR o TCR? La cupla del campo rotante. El resbalamiento del campo rotante. En definitiva, es par en función del resbalamiento. ¿Está bien? Ese par, ¿de dónde lo saca? De la potencia que toma del campo rotante. Entonces, el par electromecánico es la potencia del campo rotante dividido la velocidad. Me voy a la primera formulita, sobre la velocidad sincrónica. Eso es el par, ¿no es cierto?, electromecánico del motor. Es el par del campo rotante, pero eso se tiene que transformar en el par desarrollado en la máquina. Le tenemos que sacar, digamos, las pérdidas por rozamiento y ventilación, más las pérdidas en el cobre de nuestro rotor. Es decir, el campo rotante te produce un par. Pero para llegar ese par a cuánto vale en el eje, le tengo que sacar las pérdidas propias del cobre, más las mecánicas, es decir, porque el par se desarrolla en función de las potencias activas. Entonces, tenés pérdidas en el cobre, más rozamiento, más ventilación. Después que de ese valor de par desarrollado, ¿cierto?, vos tenés que tener el par real que obtenés en el eje. Y ese par real, el par mecánico total, te va a representar esa curva. A ver si hay otra filmina que aclare con el funcionamiento de una carga, Julio. Acá es la última, Eduardo. Ahora cuando vayamos al diagrama de círculo. Una anterior, a ver. Pasa esta, a ver. No, esto ya es más viejo. No, no. Bueno, acá en este esquema, bueno, esta está, lo que pasa es que está en espejo a lo que acostumbramos ver. Esta sería la última.
Bueno, es variación de la corriente. En definitiva, lógicamente, nosotros, la potencia desarrollada por el campo rotante es la corriente que toma nuestro rotor por el valor al cuadrado, por el valor de la resistencia, pero la resistencia está afectada por ese. Entonces la potencia del campo rotante haciendo pases de términos, fíjense que la potencia le está sacando, reemplazando la corriente por I cuadrado R, llega al valor de la tensión al cuadrado sobre un valor de resistencia. ¿Cierto? En definitiva es lo mismo, eso es electrotecnia. O lo tenés en función, la potencia en función de la tensión, o la potencia en función de la corriente. Y nuestro gráfico más elemental de par en función de la velocidad está en esta gráfica. Desde 1 a 0, y 0 es el punto de funcionamiento en sincronismo de la máquina. Bueno, se está por cortar. ¿Querés que hagamos un corte hasta y media? 6 minutos y arrancamos con el diagrama de círculo. Sí, y nos fijamos, Julio, el diagrama del círculo, me parece que lo tiene más claro y justo. Bueno, listo. Ya lo preparo. ¿Te parece? Vemos a Bueno, ver qué hay. cortamos hasta y media. Conéctense en y media, chicos. Dale, profe, nos vemos. Dale, Joya. Fíjate a ver, Julio, si podés compartirlo de justo, a ver cómo era. A ver.